Hola amigos, amigas aduaneras, buenas tardes, buen día. Eh, Su servidor nuevamente, Ignacio Casas Fraile, vamos a estar platicando el día de hoy acerca de un tema muy en boga, todo el mundo habla de él ahorita, que tiene que ver con la entrada en vigor de los famosos decrementables el próximo 26 de febrero. Ya ha habido algunos comunicados, algunas publicaciones, nada menos la que vemos aquí de la CAREM del pasado 15 de febrero, y en el cual pues ya notifican, ¿no? Avisan a todos los asociados que, bueno, pues el próximo 26 de febrero pues va a entrar en vigor sobre todo lo que nos preocupa aquí es las multas que se van a generar, ¿no? Por datos inexactos en el pedimento, por la mala declaración o la incorrecta declaración de los incrementables y de los decrementables en el pedimento que tienen que ver pues con los Incoterms, ¿no? Ahora ya van a estar por ahí en el anexo 19 y bueno, pues será el motivo de hacerse a una multa, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funcionan estos decrementables que tienen que ver con los Incoterms y que los Incoterms, bueno, pues se integran, ya estaban en el anexo 22 de las reglas, de hecho es la única disposición jurídica del comercio exterior en la cual se encuentran, bueno, pues ya ahora se especifican como un campo multable. No quiere decir que no existieran, ya de hecho la autoridad podría multarnos por tener datos inexactos porque declarábamos mal un Incoterm ahí, que no lo hacían era otra cosa. Ahora ya va a estar en el anexo 19 como un campo multable, bueno, pues, se vuelve ya más preocupante, ¿no? Las empresas, los importadores, sobre todo. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Bueno, pues vamos a ver básicamente cómo son los Incoterms, ¿no? Esto lo vemos en algunos cursos que yo doy constantemente, ya desde hace más de 5 años, sí, ya poco más de 5 años, ya hablábamos de ese error en los pedimentos, en que la gente aduanal no declaraba correctamente el pedimento y demás. Pero bueno, pues hoy pues ya lo integran, decíamos, en el anexo 19. Pero los Incoterms son esto, básicamente lo que ven ustedes aquí. Tenemos los Incoterms XWorks FSA, tenemos el FAS, tenemos el FOB, tenemos el CFR, tenemos el CPT, tenemos CIF, tenemos SIP, tenemos el DAP, DPU, que es el nuevo, los Incoterms 2020, y el DDP. Esos son los 11 Incoterms que tenemos a nivel mundial y que en México están integrados decíamos, en el anexo 22 de las reglas y en el pedimento se declaran. Pero ¿qué efecto tiene todo esto? En el comercio exterior, ¿qué efecto tiene todo esto? Sobre todo en el pago de las contribuciones. De eso hablamos y de hecho cuando hablamos del establecimiento de la base gravable tenemos que tocar invariablemente a los Incoterms. Bueno, si ustedes se fijan, están divididos, los Incoterms 2000 estaban divididos en letras, ¿no? La letra E, la letra F, la C y la D. Era para clasificarlos. A partir de los Incoterms 2010 esto desaparece, esa clasificación desaparece, pero la seguimos usando mucho para efectos didácticos. En la letra E encontramos el Xworks, en la letra F encontramos todos los, pues obviamente el FCA, el FOB, el FAS. En la letra C, pues el CFR, el CPT, CIF y el CIP. Esos son Incoterms. Bueno, y en la letra D, pues el DAT, el DPU y el DDP, ¿no? Eh, yo los ubico en eh, pues esta gráfica, en este diagrama, en el cual pues participan un exportador, un transportista y un país importador. Están divididos cada uno de ellos y ubicamos el Incoterm de acuerdo a las responsabilidades que tiene cada una de las partes. Por ejemplo, en el país de exportación, cuando una mercancía se entrega aquí, en la bodega, pues estamos hablando de un Incoterm Exports, ¿no? Cuando el exportador entrega las mercancías en el puerto de salida o en la aduana, en la aduana fronteriza de cruce o en algún aeropuerto internacional de salida de ese país, pues estamos hablando de FCA cuando hablamos de transporte aéreo, cuando hablamos de transporte terrestre, hablamos de FAS cuando es marítimo y hablamos de FOB cuando es marítimo también. Tienen responsabilidades y obligaciones cada uno de ellos. La entrega de la mercancía se hace de forma diferente. En FCA generalmente se entrega en la terminal, si es marítimo, se entrega en la terminal afuera del puerto y la terminal se encarga de llevarlo al buque y subirlo al buque. Eso es lo que recomienda la Cámara de Comercio, de hecho. En el caso de FAS, pues se entrega la mercancía, generalmente es mercancía rodada, ¿no? Vehículos, maquinaria, mercancía que no va contenerizada, que se puede ver cuando se va a subir al buque, o por ejemplo, mercancía granel, los combustibles, los granos, etcétera. Generalmente se usa ese tipo de Incoterm, el FAS no es tan común.
El FOB se utiliza cuando la mercancía está a bordo del barco, ¿no? Cuando está aquí. Es mercancía, es más complicado. Bueno, ya los detalles los vemos en el curso, pero se recomienda más el FCA para este tipo de operaciones. Ya en el curso veremos cuáles son esos con más específicas, específicamente. Luego tenemos los de la letra C, donde están los CFR, el CPT, el CIF y el CIP, ¿no? Este es bien importante. Este Incoterm es básicamente, no básicamente, aquí se debe de establecer nuestro valor en aduana. O sea, nuestro valor en aduana va aquí. Todo lo que suceda después de acá son decrementables, valores o costos decrementables. Los incrementables son hasta esta parte. Es decir, todo lo que incremente el valor o el precio hasta aquí. La idea es tener una base gravable más acertada. No es que no la hayamos tenido antes, lo que pasa es que en los Incoterms, por ejemplo, cuando eran bajo el Incoterm D, o el DAP, el DDP o el DPU, se declaraba este valor como valor en aduana. Entonces los importadores estaban pagando, de hecho, de más impuestos. No se preocupaban por quitarlos del valor en aduana y dejar el valor en aduana como dice el artículo 64, ¿no? Es decir, dentro de nuestro Incoterm de letra C. Para eso, vamos a ver un ejercicio así muy rápido, porque si no lo vemos con ejercicio, no lo podemos, creo que, entender tan fácil. Yo me he permitido hacer este ejercicio que ven ustedes aquí. Y voy a borrar este para que veamos. Ahí está. Vamos a suponer que tenemos una mercancía, estamos importando una mercancía, ¿no? Con un valor de $100,000. Ese es el valor de mi mercancía, $100,000. Pero fíjense lo que dice aquí, ¿no? Viene con un Incoterm Exports. O sea, ese Incoterm Export, ¿qué quiere decir? Lo que vimos en la gráfica, ¿no? Que me están entregando en la bodega o en la planta del exportador. Entonces, si yo tengo ese Incoterm aquí, esos $100,000, pues entonces ahí me están entregando la mercancía aquí, ¿no? Ahí tengo yo la mercancía. Y eso vale $100,000. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Fíjense en el ejercicio. Si esta mercancía vale $100,000, entonces yo tengo gastos que se generan en mi cadena logística, es decir, hasta que traiga la mercancía hasta México. Vamos a suponer que tenemos ya gastos aquí, las variables son estas, ¿no? Recolección en origen, que son gastos en origen del país de origen de exportación. Una recolección en origen que son $2,500. Luego tenemos unos gastos de despacho de aduanas o de despacho aduanal en el país de exportación, $450. Luego tenemos una declaración de exportación de $50. Tenemos en total $3,000, ¿no? Estos generados en el país de exportación. Es decir, por realizar esa exportación. Luego tenemos los gastos de transporte internacional, que es el flete internacional, $3,500 y $750 de seguro. Vamos a ver que tenemos $4,250 gastados en esa parte. Luego, cuando la mercancía llega a México, entonces tenemos que se generan gastos también, ¿no? Los gastos en maniobras en puerto, $800. Luego tenemos honorarios de la agente aduanal, $750, entre complementarios, honorarios y lo que ustedes quieran, cobró $750. Luego voy a pagar impuestos de importación. Vamos a poner una fracción, la que ustedes quieran, no importa aquí, que paga 10% de arancel. Y luego tenemos un derecho de trámite aduanero, un DTA, del 8 al millar, ¿no? Por esa misma mercancía. Y obviamente tenemos que pagar el IVA. ¿Cuánto es de ese importe? No importa ahorita. Ahorita vamos a verlo para el caso del ejemplo que tenemos. No me importa saber cuánto pago aquí, pero sí me va a importar cuando yo tenga un Incoterm DDP, que es el ejemplo que vamos a ver. Bueno, hasta aquí vamos bien cuando tenemos un Incoterm Export, ¿no? Con $100,000. Obviamente, yo voy a revisar el artículo 64, el artículo 65 y el 66. El 64 me habla del valor de transacción. ¿Qué es el valor de transacción? Pues es el precio pagado de las mercancías o por pagar. Y el valor de transacción, el precio pagado o por pagar, me va a dar a mí mi valor en aduana, ¿no? Mi valor en aduana va a decir que debo de cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles? Pues que si en el precio $100,000, que es Exworks, no está incluido, no están incluidos los incrementables, que me señala el artículo 65, entonces los debo de incrementar para tener yo mi valor en aduana, ¿no? Vamos a ver, el artículo 64 literalmente nos dice lo siguiente. Déjenme abrirlo y lo tengo aquí.
Aquí está. El artículo 64 que vemos aquí, aquí está. Dice, la base del impuesto, la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en que la ley en la materia establezca otra base gravable. El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas. Y luego me dice, se entiende por valor de transacción de las mismas, de las mercancías a importar, el precio pagado por las mismas siempre que concurran todas las circunstancias que se refiere al 67 y que se vendan estas para su exportación en territorio nacional por una compra efectuada por un importador, ¿no? El precio se ajustará en su caso a los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de la ley. Es decir, si no traemos incluidos los incrementables ahí, pues entonces vamos a ver el artículo 65 que nos dice que debemos de ajustarlo. Y el artículo 65 entonces me dice que el valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá además del precio pagado, el que tenemos ahí de $100,000 que está bajo el Incoterm Exports, dice el importe de los siguientes cargos. Y me dice la fracción primera que los elementos que a continuación se mencionan, y dice las comisiones, los gastos de corretaje, etcétera, el costo de los envases, empaques, embalajes, etcétera. Vamos a ver la letra C. Bueno, la letra C, los gastos de embalaje, si no están incluidos ahí. Pero la letra D dice los gastos de transporte, seguros y gastos conexos, tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías, hasta que se den los supuestos a que se refiere la fracción primera del artículo 56 de la ley. La fracción primera del artículo 56 nos habla de las fechas de causación. Entonces me está diciendo aquí que las cuotas, las bases gravables, los tipos de cambio, etcétera, eh, serán los que rijan en las siguientes fechas. En importación temporal o definitiva o depósito fiscal, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, la de fondeo y cuando este no se realice, la de amarre o atraque de las mercancías que transporten las mercancías al puerto al que se vengan destinadas. Cuando hablamos de transporte marítimo. Lo dice, en las que las mercancías crucen la línea fronteriza, ¿no? La línea divisoria internacional para transporte fronterizo. Dice las de arribo a la aeronave que transporte, que las transporte al primer aeropuerto nacional. Entonces hablamos de transporte marítimo, transporte ferroviario o carretero que cruce una frontera y luego hablamos del transporte aéreo. Bueno, hasta ahí vamos a dejar el 65, vamos a ver el 56, perdón. El 56, si vemos nosotros esta gráfica o este dibujito, me está diciendo que las mercancías hasta que lleguen aquí, ¿no? Hasta que atraque el buque, dice, o hasta que llegue el avión al país, a México, al primer aeropuerto. Vamos a tomar esa fecha. Y obviamente hasta ahí vamos a hacer un corte de todos los gastos. Si yo tengo un gasto de $100,000 que me está diciendo aquí, $100,000 que es el precio export de la mercancía, y tengo unos gastos en origen, recolección en origen, que son $2,500, gastos de despacho aduanal en origen de 450, declaración de exportación, que es el pedimento en el país de exportación, $50. En total tengo $3,000 de gastos aquí, ¿no? Todavía en este país de exportación. Es decir, llevar la mercancía de aquí, del exportador, tomar un flete, un transporte local, llevarlas a la aduana de salida de ese país y luego cruzar, subirlas al barco y entonces, o al avión o al transporte carretero y llevarlas, ¿no? Transporte internacional hasta México. Una vez que llegan a México, dice 56, cuando lleguen aquí haces un corte. Hasta ahí vamos a tomar el tipo de cambio y vamos a tomar todos los gastos que incurras antes de la llegada, o sea, todo lo que suceda antes de la llegada. Si nosotros tenemos aquí las mercancías, hacemos un corte y decimos, a ver, si yo tengo $100,000 de precio inicial, que es mi precio export, mi factura dice $100,000, pero me está señalando export como Incoterm. ¿Qué quiere decir? Pues me está diciendo el 65 que debo determinar un valor de transacción, ¿no? Un valor en aduana de las mercancías para pagar los impuestos. ¿Qué pasa si yo tomo este valor como valor en aduana? Evidentemente voy a pagar menos impuestos, ¿no? Entonces yo tengo que incrementar, dice el 65, el 64, el 65, incrementar todos los gastos que se incurran, llámese comisiones, gastos de corretaje, empaque, embalaje, lo que haya sucedido acá, que no estén en los $100,000. Entonces, dice, los debes de sumar. Y cuando los sumes todos, ese va a ser tu valor de transacción, ese va a ser tu valor en aduana. Mi valor en aduana entonces no va a ser de 100,000, mi valor en aduana va a ser la suma de los gastos que incurría aquí hasta acá, que son $3,000,
Y me dice, ¿y los gastos que incurras en el trayecto internacional? Entonces, es mi flete internacional y mi seguro hasta aquí. La suma de estos dos, estos 3,000 más esto, me da $7,250, nada más esto. Obviamente, más los $100,000, pues entonces tengo un valor en aduana de $107,250. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí, a nivel mundial, a nivel internacional, así se deben de establecer, así se debe de establecer el valor en aduana. Tenemos un acuerdo de valoración, de hecho, de la OMC y México es parte de ese acuerdo. Y con base en esos métodos, inclusive se establecen, que son los métodos que tenemos en la ley aduanera y los tenemos establecidos para fijar justamente el valor en aduana. Este valor en aduana, pues es básico para pagar impuestos. Si yo pago impuestos sobre 100,000, entonces estoy pues incurriendo en una infracción, ¿no? Estoy pagando con menos contribuciones de las que debería pagar. Entonces mi base gravable para pagar impuestos va a ser esta, ¿sí? Impuestos de comercio exterior. Vamos a volver al ejercicio. Ya tenemos aquí nuestra base gravable y nuestro fundamento legal. Entonces, si ya tenemos ese fundamento legal, vamos entonces a calcular nuestros impuestos, ¿no? ¿Qué pasa si yo pago impuestos sobre, decíamos, sobre 100,000, ¿no? Si yo pago sobre 100,000, impuestos sobre $100,000, vamos a poner estos $100,000, fíjense cuánto va a pagar de impuestos. Vamos a calcular que ya tenemos nuestro valor, nuestros impuesto de comercio exterior que decíamos es el 10% de IGI, pagaríamos $10,000, ¿no? Más el 8 al millar serían 800, si tomamos como base gravable estos 100,000. Bueno, pues el IVA, como el IVA se calcula con el valor, el valor en aduana más las contribuciones de comercio exterior, formamos nuestra base gravable para IVA, calculamos el 16, entonces pagamos 17,728. Si yo sumo estos impuestos hasta aquí, serían 28,528. Vamos a ponerlo aquí para ver la diferencia, ¿no? Esto más esto más esto. Son 28,000, lo pongo aquí porque me va a borrar ahorita, 528. Son mis impuestos a pagar si yo considero un valor en aduana de 100,000. Pero como el artículo 64 me dice que yo debo establecer un valor en aduana ajustado de acuerdo al 65, entonces yo voy a tomar mis incrementables, que mis incrementables serían estos, ¿no? Recolección en origen, gastos de despacho aduanal, declaración de exportación y luego el flete internacional del seguro. La suma de todo esto a mí me va a dar mi valor en aduana. Entonces yo tengo mi valor en aduana que son los $100,000 export más 2,500, que es mi recolección en origen, más 450, que son el despacho aduanal, el agente aduanal o lo que haya sido por allá, y una declaración de exportación de $50, más un flete internacional, más un seguro. Entonces yo tengo 107,250. Fíjense cómo varía el pago de impuestos. Yo aquí estoy pagando 20, yo había dicho que pagaba 28,000 si declaraba mal mi valor en aduana, entonces serían 28,000, ¿no? Lo correcto es pagar esto. Entonces tengo una diferencia de $2,068. Aquí lo pongo, $2,068. Porque vamos a ver la comparación, ¿no? Esto es lo correcto, pagar 30,596. ¿Qué es? El 10% de arancel serían 10,725. El derecho de trámite 858 y un IVA de 19,013, perdón. Total a pagar 32,146 en México, más lo que pagué en el transporte internacional, en el trayecto internacional, más lo que pagué en origen, pues es esto. Cuando traigo un Incoterm Export, ¿sí? Hasta ahí vamos, creo que bastante bien. No, nos queda muy claro. Siempre nuestro valor en aduana lo vamos a establecer con base en los Incoterms. Sí, a ver, vamos a ser más claros aquí. CPT, también en CFR, pero si la mercancía trae seguro, como es este el caso, ¿dónde está el seguro? Aquí está el seguro, 750. Vamos a establecer el Incoterm CIF o el Incoterm ZIP. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues simplemente el medio de transporte. Aquí estamos calculando 100,000. Yo estoy calculando que es o estoy creyendo que es una mercancía marítima, ¿no? Que llegó a un puerto marítimo. Obviamente, si llegó a un aeropuerto, pues voy a declarar el Incoterm ZIP. ¿Sí?
No declaro el Incoterm SIP, sino lo que hago es que declaro el Incoterm que trae, que es Xworks. Yo voy a declarar este Incoterm porque es el que está en la factura. Pero voy a declarar mis incrementables. Oye, declárate incrementable. Ustedes se fijan en el pedimento, hay un campo en el pedimento en el que me dice, a ver, ponme aquí los incrementables, fletes, seguros, otros incrementables. Bueno, pues ahí lo voy a poner. La idea es que yo voy a tener un valor comercial, que es el valor de la mercancía, que va a ser este, más, me dice abajito, ¿no? Valor en aduana de las mercancías. Pues mi valor en aduana no va a ser de 100,000, mi valor en aduana va a ser de 107,250. Y con base en este, es mi base gravable, por eso dice el 64, será tu base gravable. Llega siempre a la base gravable. Entonces yo tengo que llegar a la base gravable correcta, que es esta. Esta, y la voy a poner aquí para ver ahorita la diferencia. $250. Esa es mi base gravable correcta cuando traigo estos costos. Esos costos varían, ¿no? Obviamente esto es lo que tengo yo ahorita en una importación. Esto me costó y pues bueno, es lo que yo estoy declarando. Ahí estamos correctamente bien. ¿Qué pasa si a mí este Incoterm no me dice export? ¿Qué pasa si a mí me dice CIF? ¿Qué pasa? Pues que ya no necesito ninguno de estos valores. O sea, estos valores ya no me sirven. Oye, ¿no estás declarando incrementables? No, ¿para qué? Pues si mi Incoterm es CIF. O mi Incoterm es CPT. O mi Incoterm es CFR. ¿No? Me falta uno. CPT, CFR, CIF. O mi Incoterm es CIP. Si yo traigo en la factura declarado este Incoterm, ya me olvido de los incrementables. Ya, oye, ¿no vas a poder incrementar? No, no lo voy a poner porque ya el Incoterm, la factura dice que es CFR, CIP, CPT. Si es en ese caso, oye, tienes que ponerle seguro porque aquí el pedimento, no trae seguro, no viene asegurado. Es diferente cuando no trae seguro la factura, pero yo tengo un seguro corporativo. Ese sí lo tengo que declarar. Pues calculemos el valor, saquen la proporción o vean la forma como declaran ese valor. ¿Por qué? Porque es difícil, digo, bueno, ya en el curso lo platicaremos, pero si ya tienen ustedes este dato, entonces todo lo demás ya no me sirve. Este dato entonces estaría incorrecto. Si yo traigo declarado el Incoterm SIP, entonces yo voy a declararlo aquí. Y lo voy a dejar así. Entonces sí voy a pagar yo $28,528 de impuestos. Esto lo estoy haciendo en dólares, ¿eh? Acuérdense que eso siempre se pagan en pesos, ¿no? El pedimento lo cambia a pesos, si viene en euros, si viene en yenes, si viene lo que ustedes quieran, lo cambia, pero para efectos didácticos yo lo estoy haciendo en dólares. Es nada más para comparar. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien. Si yo tengo declarado mi valor factura de 100,000 con un Incoterm SIP, ya no tengo que preocuparme por los incrementables. Todo está bien. Pero si yo traigo un Incoterm Xworks, entonces sí me preocupo. Yo debo declarar no el valor de 100,000, ya lo explicamos. ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo aquí correcto. Yo traigo esto, más esto. Ese es mi valor en aduana correcto, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo traigo un Incoterm declarado aquí? Imagínense que traigo un DAP. En un DAP, bueno, vamos a ponerlo más crítico, un DDP. Ya para pararle, en el curso vemos los ejemplos más. Mi mercancía dice DDP y traigo un valor declarado DDP de 100,000. ¿Qué sucede? Aquí entran los decrementables. Yo entonces reviso el artículo 66 de la ley, me voy acá a la ley, y entonces fíjense ustedes lo que dice el artículo 66. Dice, el valor de transacción de las mercancías importadas no comprenderá los siguientes conceptos, siempre que se desglosen o especifiquen en forma separada del precio pagado. ¿Sí? Vamos al inciso B directamente. Bueno, los gastos que por cuenta propia realiza el importador, aun cuando se puedan estimar que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los cuales debe efectuarse un ajuste conforme a lo dispuesto por el artículo 65 de la ley, ¿no? Vamos al inciso B. Bueno, los siguientes gastos, dice la fracción segunda, siempre que se distingan del precio pagado por las mercancías importadas. A, los gastos de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento, asistencia técnica realizados después de la importación en relación con las mercancías importadas. Inciso B, los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo. Aquí entran las maniobras, ¿no? En la aduana de Veracruz, en la aduana de Manzanillo, en la que ustedes quieran, pero ya en la aduana de México.
carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías que se realice con posterioridad, que se realice con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere la fracción primera del artículo 56 de la ley. Otra vez el 56 de la ley. Pero me dice siempre y cuando sucedan con posterioridad. Entonces, si suceden con posterioridad, entonces son conceptos no incrementables al valor de transacción. A eso se refiere esta modificación que están haciendo. Es aplicar de forma correcta el artículo 66. Lo hemos dicho desde hace muchos años en los cursos. Pero bueno, qué bueno que ahora ya lo están tomando. Aquí lo que quiere decir es que la autoridad va a tener menos impuestos, porque había muchos que estaban pagando erróneamente, declarando un valor en aduana de DDP o DAP o DPU, obviamente con un valor en aduana alterado. Ahora van a percibir menos impuestos por ese concepto. ¿Será mucho? Porque no sé, pero el caso es que va a afectar el valor de transacción y va a afectar, en teoría debe de afectar la recaudación. No sé cuánto, mucho, no sé, habría que calcularlo. Si me está diciendo que el 66, hey, esto no los tomes en consideración, esto no son incrementables. Ah, ok, entonces vamos a nuestro ejercicio. Vamos a ver nosotros entonces que bajo ese supuesto, entonces los gastos que yo tenga incurridos acá, es decir, mi valor en aduana me dice que yo debo de tener siempre un Incoterm en la letra C. Hasta aquí es mi valor en aduana, que son 107,250, ¿no? Cuando tengo una factura, en este caso la factura export, que es esta, incremento todos mis gastos en mi cadena logística hasta que llego yo, dice el 56, fracción primera, hasta que atraque el buque. Todo lo que suceda después del atraco, o el atraque, perdón, ya no es considerado como incrementable. Entonces las maniobras de descarga del barco, las maniobras del puerto de subirlo a mi transporte, a mi plataforma para sacar ese contenedor, ya no son incrementables. Los gastos de la agente banal ya no son incrementables. Los impuestos de comercio menos. Los impuestos de comercio exterior en un Incoterm DDP sí están incluidos en la factura. Inclusive el transporte local de llevar la mercancía de la aduana al importador. Acuérdense que el DDP pues, son todos los gastos incurridos, todo lo que tiene que ver con llevar la mercancía hasta allá. Inclusive si no tiene padrón el importador, lo sacaron a nombre de una comercializadora, la comercializadora cobró, bueno, pues todo eso está incluido ahí en el precio pagado de las mercancías. Y emiten una factura con DDP. Si el agente aduanal está declarando ese valor en aduana, ese valor como valor en aduana en las mercancías, pues se está pagando de muchos más impuestos de lo que ustedes deberían de pagar. Bueno, ahora dice que los debes de desglosar, ya no deben de estar incluidos. Eso es lo que nos dice la disposición esta nueva, ¿no? Que debemos de quitar esos gastos incrementables, decrementables, para poder tener las mercancías hasta acá. Bueno, vamos a hacer el ejercicio rápido ya para terminar. Y entonces regresamos al ejercicio y aquí en el ejercicio vamos a ver la diferencia. Si yo traigo mi valor declarado aquí, todo está bien cuando traigo 100,000, ¿no? Vamos a suponer que no están incluidos. Solo aquí decíamos que era un export, ¿no? Ese es mi precio pagado de las mercancías. Pero yo incurrí en estos, en gastos en origen, $3,000, gastos logísticos de transporte internacional, 4,250, y luego los gastos en México, ¿no? Maniobras en puerto, $800. Honorarios de la agente banal, 750, ya seamos entre honorarios complementarios y copias, lo que ustedes quieran que les cobre la agente banal. Los impuestos de importación, que ya lo calculamos, ¿no? Con base en este valor en aduana. Estamos tomando este valor en aduana como base para pagar los impuestos, ¿no? Vamos a suponer que este precio de 100,000, dice el vendedor, oye, la factura que te mandé es de 100,000, pero está errónea, ¿no? Debo de calcularte, pues, los gastos los gastos en destino para yo llegar a un precio. Ok, pónmelos, dice el importador, ponlos, no importa, yo no quiero tener broncas, yo quiero que me entregue la mercancía aquí en mi bodega, yo no me encargo nada, la quiero recibir aquí. Entonces el exportador, sí, yo te lo mando hasta allá, no te preocupes, yo me encargo de todo. Pero el precio es de 139,396,28. ¿Por qué ese precio? Pues porque son los $100,000, acuérdense que era precio export, más los gastos del origen, transporte internacional y gastos en destino. Gastos en destino son 32,000, nada más esto, ¿no? $32,146,28. Tomando como valor en aduana obviamente. Este va a cambiar también, va a variar.
Dice, no, ese no es el gasto, ya calculé cuánto gastaría yo. Imaginen que es exportación, ustedes venden al exterior y dan un precio. Oye, son $100,000 de la mercancía que te voy a vender. Ok, les dice el comprador, sí, estoy de acuerdo, mándamela. ¿Cómo? ¿La quieres hasta allá? Sí, la quiero. Es que nomás te coticé aquí en mi bodega. No, 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 no. Si quieres, te compre, véndeme hasta acá. Bueno, pues entonces déjame cotizarte nuevamente, ¿no? Y ustedes integran ya todos los gastos, estos que ven ustedes aquí. Y entonces tenemos ya un precio. Ustedes calcularon, bueno, con base en estos 100,000, mal calculado, si ustedes quieren, tengo un valor de 139,396,28, ¿no? Ese es el precio y le dicen ustedes a su comprador, ese es tu valor de venta y te voy a vender DDP. O sea, lo querías export, valía 100,000. Ahora lo quieres DDP, te vale 139,396. ¿Está de acuerdo? Dice, sí, no hay problema, tú mándamelo. Bueno, está bien. Entonces, nos olvidamos de todo esto. Cuando llega la mercancía a la aduana, vamos a poner otra vez el caso. Ya llegó la mercancía a la aduana y les dice su agente aduanal, oye, mándame la factura porque ya llegó tu mercancía, el barco ya está en puerto y pues quiero hacer previo lo antes posible porque lo quiero liberar. Para que me vayas depositando, te voy a hacer el cálculo, te voy a mandar tu proforma de pedimento y pues me depositas, ¿no? No, pues está bien. Ustedes mandan la factura y la mandan así, DDP. ¿Qué hace la agente aduanal? Pone ese DDP como valor en aduana, ¿no? Vamos a olvidarnos de todo esto. Si pone el valor en aduana, la mercancía de 139,396,28, ¿sí? Les va a hacer un cálculo de impuestos pagando todo esto, ¿no? Si se fijan, como subió la base gravable, entonces, pues suben los impuestos. Acá íbamos a pagar, ¿cuánto? 39,000, ¿no? Si declarábamos, aquí vamos a pagar 39,000. Si declarábamos 100,000, solamente son 28,000, ¿sí? Todo se modifica. Lo que dice el artículo 66, oye, ese precio que traes es el DDP, sí. Entonces, este precio DDP es tu valor factura de acuerdo a lo que me estás diciendo. Entonces, ese valor lo tienes tú ubicado en tu tabla. Vamos a verlo acá y lo voy a poner ahorita. Lo voy a poner aquí. Me lo puso acá arriba. Lo pongo aquí. Como mi precio DDP, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí estamos bien. Tengo 139,396 dólares declarado aquí. Y entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Si el 66 me está diciendo, oye, todo lo que incurrió, todos los gastos que incurrieron después de la fecha de atraque, de aquí, ya no son incrementables. Y tu DDP, si me estás declarando un valor DDP, quiere decir que ahí está incluido una maniobra en puerto, está incluido un despacho aduanal, está obviamente la agente aduanal, están incluidos los impuestos de importación, está incluido un transporte local de llevarlo de la aduana de Veracruz a la aduana almacén del importador. Entonces, quítame todos esos gastos. Es lo que me está diciendo ahora. Ya me lo decía el 66, nada más que no lo hacía otra cosa. Y además también ya era un campo multable, o sea, también me podían multar por eso. Datos inexactos en el pedimento. Alteran las estadísticas nacionales. Por lo tanto, acuérdense ustedes que cuando hacemos, los gobiernos declaran siempre, en sus estadísticas nacionales, van a declarar siempre las importaciones bajo el valor CIF y las exportaciones las van a declarar siempre en valor FOB. No lo digo yo, o sea, eso lo dice Banco de México, como ven ustedes aquí, y está basado a su vez en la ONU, en el Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Mercancías. De ahí nos está diciendo, ¿no?, que se declaran las mercancías en términos FOB, Free On Board, cuando son exportaciones. Y cuando son importaciones, se declaran siempre en importación CIF. Entonces, cuando ustedes ven las estadísticas mundiales, vamos a ver un valor de las exportaciones, 18 billones, 18 trillones, como dicen los gringos, de dólares. Valor de las importaciones, 19 trillones de dólares. ¿Y por qué es diferente, no? Pues por eso, porque estamos declarando CIF, las importaciones, y FOB, las exportaciones. CIF ya tiene incrementables, ¿no?
O sea, ya hay un valor en aduana ahí integrado, por eso vemos la diferencia en las estadísticas. Bueno, eso nos lo dice el INEGI, y bueno, pues eso está basado a nivel mundial de esa manera. Bueno, me está diciendo entonces a mí el 66 de la ley que debo de quitar los incrementables, es decir, el 65 me está diciendo que los ponga, ¿no? Todos los gastos de transporte, seguros y demás gastos que nos lleven las mercancías conforme a lo que dice el 56 de la ley aduanera, ¿sí? El 66 nos está diciendo quítalo, todo lo que sea después de la aduana, todo eso quítalo. Después de que el barco llegó, después de que el avión llegó, todo lo que se genere después quítalo. Eso no es necesario, eso no va a ser, si pones eso está mal tu base gravable. Entonces, eso es lo que me está diciendo esta reforma o esta modificación a estas disposiciones y por lo tanto, pues yo lo debo de quitar de acá, ¿no? Yo no voy a declarar este valor en aduana, como valor en aduana, sino ahora lo que voy a hacer es quitarlo y saber, espérame, mi valor en aduana no es 139,000. Yo le voy a quitar aquí a esto, y le voy a quitar, ¿qué cosa? Le voy a quitar todos los gastos que me genere acá, ¿no? Es decir, los $800. Obviamente, yo voy a establecer mi base gravable nuevamente como lo hice al principio. Voy a poner aquí los 100,000, lo voy a hacer manual porque si no, no me sale. $100,000, que es el valor de la mercancía, ¿no? Que es el valor que ustedes vieron acá, que era export, valor 100,000, más los gastos que me hicieron, que tuve para llevar la mercancía, para recolectar la mercancía en el país de origen, más los gastos de la logística internacional. Y volvemos otra vez a la misma base gravable. La operación es la misma. Volvemos otra vez a la base gravable de 107,250. ¿Sí? Volvemos otra vez a pagar entonces los impuestos de forma correcta. Ya vimos la diferencia. Aquí estoy pagando sobre 107,250. ¿Qué pasa si yo los pago, si yo pago sobre 139,000? Fíjense cómo está la diferencia. Aquí estoy pagando 41,000, lo voy a poner aquí, 41,316,97. Eso es lo que yo pagaría de impuestos si está calculado con un valor en aduana, si tomo el valor en aduana como el valor de DP. Dijimos que el correcto era el precio pagado de los 100,000, que es el precio expo, más esto, más esto. ¿Sí? Vean la diferencia. ¿Cuánto se está pagando menos de impuestos? ¿Cuánto se pagaría de impuestos de más? Serían $9,000 de más. $9,000 de más si no ponemos de forma correcta el Incoterm, ¿no? El Incoterm que corresponde. Entonces me dice, oye, si traes un Incoterm de EDP, quítame todos estos gastos. No, no quiero que los pongas. No quiero que me digas, o sea, no quiero que pongas los gastos de las maniobras en puerto, los gastos de la agente aduanal, ni mucho menos los impuestos, ¿no? Esto es cuando es de EDP. Vamos a ponerlo aquí. Ah, pues aquí está, valor de EDP, sería este valor. ¿Qué pasa cuando es DAP? Pues sencillamente DAP. Me está diciendo también que es puerta a puerta, ¿no? La diferencia es que puerta a puerta me dice, bueno, pues menos, quítale los gastos de impuestos, ¿no? Quítale el IVA, quítale el DTA y quítale también el impuesto de importación. ¿Sí? Quítale también el agente aduanal y quítale también las maniobras en puerto, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo mismo hacemos con DPU. DPU es lo mismo aquí, nada más agregamos una maniobra de descarga en origen. Bueno, de eso ya platicamos más a detalle en nuestros cursos. Esto es lo que nos está diciendo básicamente esta nueva disposición, o sea, este nuevo ordenamiento que va a entrar en vigor precisamente este próximo 26 de febrero. Y bueno, pues hasta aquí le dejamos por hoy. Ya me alargué un poquito, pero bueno, quería que lo vieran porque todo el mundo está hablando de esto ahorita, entonces pues yo quiero comentarlo con ustedes, platicarles de qué se trata, no se asusten, es nada más que hagan bien su trabajo y la gente banal sepa hacerlo bien y hasta les va a convenir. Todo eso está en este libro. Si a ustedes les interesa, esto lo pueden ver ustedes en este libro que se llama Manual Práctico de los Incoterms 2020, de su servidor. Está disponible en Amazon. Si lo quieren adquirir, bueno, pues con mucho gusto por ahí
lo pueden encontrar. De mi parte, pues muchas gracias, espero que esto les haya servido y bueno, pues nos vemos en mexiworld.net. Ahí tenemos este curso próximamente abierto para darlo, curso de creo que 5 horas, bastante completo y muy práctico para todos ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo los veo en ese curso, los estoy viendo de todos modos para este medio. Les agradezco a todos, cuídense mucho, hasta luego.